Mis amigos, vamos a continuar con más del contenido del programa Interlíderes, que siempre tiene las informaciones más frescas, más actualizadas, para que ustedes tengan al día de lo que está aconteciendo en nuestro entorno. Y hoy, qué privilegio, qué orgullo tenemos de poder hacer contacto con dos destacados profesionales y trabajadores en el ámbito de la comunidad latina. Me refiero a Fulvia Vargas, quien es abogada de derechos civiles de la organización Latino Youth. La tengo conmigo y también vamos a compartir con Orlando Ovalles, que es el director de participación cívica del noroeste del Fondo Educativo Naleo. A ustedes le doy la más cordial bienvenida a ambos. ¿Qué tal? ¿Cómo marcha la cosa? ¿Qué tal? Bien, todo. Gracias. Todo bien, Manuel. Gracias por tenernos aquí Qué en bien. tu programa. Fulvia, voy a empezar inmediatamente con usted y me gustaría que diéramos una panorámica en cuanto al discurso del presidente en el día de ayer, del presidente de la nación, Joe Biden, en los aspectos que están vinculados con la protección del voto, con la participación latina en el voto. ¿Cómo ustedes valoran, en sentido general, la intervención del presidente? Bueno, Manuel, pienso que fue mínimo lo que dijo anoche sobre el voto, ya que hemos visto los estados de Texas, de Florida, que han pasado varias leyes estatales que previenen a la comunidad, especialmente la comunidad latina, tener acceso al voto. Pensábamos que iba a tener un poco más de discurso en lo que se trataba de qué se debe hacer al nivel federal para cambiar estas leyes y para proveer más protección para nuestra comunidad. Sé que él habló de la ley de libertad al voto, que daría el derecho a las personas que se pueden registrar el mismo día, que extendería las horas que se puede ir a votar. Entonces, lo mencionó, también mencionó la ley de derechos al voto de John Lewis al nivel federal. Sí lo mencionó, pero no tomó el tiempo de explicar la importancia. Solamente dijo que el acceso al voto es esencial para nuestra democracia, pero no explicó lo que está pasando y lo que ha pasado desde el noviembre del 2020, cuando desde que él ganó la presidencia, vimos todos los estados que estaban contra de él, vamos a decir, implementar leyes que en verdad han sido un obstáculo para que la comunidad pueda ir a votar. Sí, mira, también Fulvia, él mencionó y llamó al Congreso, a ambas cámaras, a que aprobaran el proyecto de ley que fue vetado. Ustedes saben que fue rechazado porque había dos miembros, dos senadores demócratas, votaron en contra de la iniciativa de John Lewis. ¿Ustedes piensan que eso tiene algún futuro a nivel del Congreso, a nivel federal? Pensábamos que sí. Lo que es importante aquí notar es que tenemos una ley federal, que es la ley del voto del 1965, que nos daba varias protecciones anteriormente, pero que las cortes han tomado esa ley y la han cambiado y han tomado partes y han dicho que es ilegal en ciertas partes. Entonces, ya esas protecciones que existían y que contábamos al nivel federal no existen. Entonces, bueno, quizás sí, el Congreso quizás tomaría acción otra vez y intentará pasar la ley, pero lo que me preocupa es que si no lo hacen, ¿qué se va a hacer al nivel federal? Nos quedamos sin esas protecciones que son esenciales para nuestra comunidad. Pero entonces, Fulvia, ¿se pueden tomar iniciativas que protejan a los estados? Por ejemplo, en el caso de Nueva York, ¿se pueden tomar iniciativas de manera individual que puedan proteger el voto? Por favor, explícame esa parte. Sí, claro, y eso es lo que estamos viendo ahora, ya que hemos visto que al nivel federal no existe o no va a existir pronto
un cambio en la ley de derechos al voto. Lo que ha pasado aquí, lo que está ocurriendo aquí en el estado de Nueva York, es que estamos trabajando para pasar la ley de derechos al voto John Lewis del estado de Nueva York, que es una ley que se enfocará en los derechos al voto aquí en el estado para la comunidad. Esta ley dará acceso a más personas que no hablan inglés, que tengan acceso a materiales y a personas que le puedan asistir cuando vayan a votar. También la dará protecciones para si son víctimas de discriminación cuando vayan a votar, que tengan una manera en la Corte Civil para demandar si son víctimas de discriminación a ese nivel. Y en verdad va a dar más protecciones a las organizaciones como NALEO, Latino Justice, para poder asegurarse que todo el mundo tenga acceso al voto, que es lo más importante, ya que vemos muchos estados están tratando de eliminar ese acceso para comunidades como la comunidad latina, que es ahora una de las comunidades más grandes que va a tener acceso al voto. Entonces, Fulvia, ¿ustedes tienen tienen estadística, tienen numerito sobre la vulneración del derecho de los electores? Ya ustedes tienen estadísticas que hablan hasta dónde estas violaciones que se están haciendo están impactando de manera negativa a los electores nuestros. Sé que NALEO tiene alguna información sobre los datos que existen, pero lo que sí sabemos es que, vamos a decir, en el estado de Florida hay más de 1 millón de, creo que, latinos. También existe al nivel de Texas igual, y sabemos que esos estados, por ejemplo, donde hay una gran comunidad latina, está pasando ley que criminaliza el derecho al voto casi, porque cualquier error que hagas al registrarte o a ir a ceder tu voto puede ser causa que te envíen a la cárcel. Entonces pensamos, ¿cómo un estado puede decir que quiere crear acceso al voto y a la misma vez criminaliza a esas personas que hacen un error o no saben el proceso, o quizás no hablen inglés, como nuestra comunidad latina? ¿Sabe que tengo una preocupación? Y es que me gustaría que le explique para que los amigos televidentes sepan de qué estamos hablando. En el Congreso a nivel federal se presentó el proyecto de protección al voto que lleva el nombre de John Lewis. Y veo que ustedes tienen también la misma iniciativa. Entonces, ¿por qué tienen que llevar el nombre de John Lewis? Claro, muy, muy importante. El congresista John Lewis, que murió en el 2020, fue un congresista al nivel federal que en los años 1960 peleó por los derechos al voto para la comunidad. Entonces, ha sido una persona que admiramos y ha trabajado para tratar de ejecutar leyes que aseguran que todo el mundo tenga acceso al voto, que el acceso al voto no sea dependiente si eres rico o eres parte de una cierta raza. Todo el mundo debe de tener acceso al voto en los Estados Unidos. ¿Piensa que a nivel de derechos civiles en la nación estamos siendo más empoderados? ¿Se están vulnerando, se están pisoteando los derechos de los latinos, por favor? Pisoteando es la palabra exacta, porque le voy a decir una cosa, estamos creciendo, el censo lo dijo, nosotros ahora somos el grupo, somos el grupo de minoría más grande que existe en los Estados Unidos. Entonces, se tiene que pensar algo. Mientras vamos incrementando en población, mientras vamos incrementando en nuestra habilidad a acceder al voto, ¿por qué todas esas leyes ahora están viniendo ahora, verdad? ¿Por qué no existían anteriormente? Entonces, creo que hay una relación entre este incremento en población, este incremento en nuestra participación en el proceso electoral y las leyes que se están pasando que nos previenen a acceder al voto. Ok, me gustaría ahora interactuar, y no se me vaya usted de ahí, con Orlando Ovalles. Por favor. Oh, hola, ¿cómo está? Orlando. Refresqueme la pregunta, ¿dónde encuentra Orlando? No, la pregunta es, Orlando, la valoración en principio de la valoración del discurso del presidente. Bueno, yo personalmente pienso que el presidente no enfatizó tanto la protección al voto. Ahora mismo estamos viendo esfuerzos y han habido campañas que están financiando esfuerzos para
revertir las elecciones. Para si una persona algo tan simple como darle una botella de agua en una línea de votación sea un crimen. Entonces hay mucha supresión al voto que está pasando después del 2020. Hubo una participación masiva entre los latinos y comunidades minorías en las elecciones del 2020 y por eso han habido muchos esfuerzos, muchas legislaciones, muchas políticas que han sido sometidas en diferentes cámaras estatales para suprimir el voto. Y entonces por eso es que estamos aquí como organizaciones que abogan para la expansión y la transparencia de que los latinos participen más, porque somos más. Entonces, Orlando, ¿por qué es importante, y hablaste de los latinos, por qué es importante que cada día el latino se involucre a apoyar ese tipo de iniciativas que ustedes están levantando, por favor? Bueno, es sumamente importante la participación cívica porque es la forma de reclamar tus derechos, es la forma de tú mantener a los representantes locales y estatales responsables por sus acciones, por su gestión legislativa. Y cuando uno vota, cuando se vota, es más, la democracia está más a vigor y la democracia sabemos que es la columna vertebral o sea, de un país democrático. Y como este país es un país que opta y se perfila como un país de pura democracia, mientras tú das más facilidades al voto a los latinos y otras comunidades, es una reflexión de lo que la comunidad exige. Ok. Sabemos cómo Nueva York, el estado de Nueva York, se habla de uno de los estados que está avanzando, liberales, progresistas. El golpeo aquí a la gente pisoteándole sus derechos es muy marcado. Ustedes tienen numeritos estadísticos que te hablen de cómo se vulnera el derecho al voto aquí en el estado de Nueva York. Bueno, sí, recordamos, como mencionó mi colega Fulvia, en el 1965 fue la última vez que se probó una reforma grande sobre el derecho al voto. Entonces ahora estamos trayendo una idea más refrescante que esté más a la par con los tiempos. Después de la pandemia tuvimos que buscar diferentes alternativas de cómo votar y ahora esa alternativa, esas concesiones que se le cedieron al votante a veraje, ahora están siendo suprimidas. Han habido esfuerzos y a nivel local, en Nueva York somos 20% de la población y como un 20% de la población tenemos que tener centros de votaciones más cerca, centros de votaciones que hablen el lenguaje nativo de nosotros y simple y llanamente que haya más provisiones de que la persona vote más fácil, ya sea por voto por correo, de que haya, por lo menos en las plataformas digitales, que haya acceso al lenguaje no solo español, pero también otras comunidades de interés que ellos son parte ya del estado de Nueva York. Orlando, mire, sabemos que según los resultados del último censo, del censo 2020, el estado de Nueva York perdió una curul, perdió un escaño en el Congreso. ¿Esto puede impactar a los latinos en esta coyuntura? Sí, claro que sí. Cuando tú pierdes representación, se pierden los recursos. Es por eso es que es importante el trabajo del censo. Es muy importante la financiación del censo como la participación de las comunidades. Se sabe que hubo muchos ataques al censo en la administración previa y es importante de que las personas entiendan por qué el censo es importante en el sentido de que afecta a los hospitales, el fondo de las escuelas reciben. Y mientras hablamos de representación, cuando se pierde una representación, lamentablemente se pierden fondos, se pierden recursos, se pierden cosas que las comunidades necesitan para las escuelas, los hospitales, hasta la infraestructura. Ok, entonces, Ovalles, la importancia de que los latinos, estoy hablando ahora del estado de Nueva York, se involucren a la dinámica política. ¿Cuál es? Bueno, que estén un poco más involucrados en su comunidad local, de que tengan a sus representantes, de que
lo mantenga responsable de la política y las gestiones que salen de su gabinete y también de la legislatura. En este caso, yo voy a proveer el número de la Asamblea Estatal, que ahora mismo necesitamos apoyo para pasar esta gestión de ley, para pasar este proyecto de ley de John Lewis del estado de Nueva York, que provee derecho al voto más refrescante, más moderno y más accesible. El 518-455-4100. 518-455-4100 para así puedan contactar a su representante local en el estado de Nueva York, principalmente en la asamblea, para que le expliquen que es importante de que voten a favor de este proyecto de ley. Sí, mire, nosotros sabemos que NALEO, y es bueno que los amigos televidentes sepan, es una organización no partidista. Es una organización que lucha por el empoderamiento de los latinos en el área política. Y por eso hace muchísimo trabajo, siempre está en contacto con la gente. Es una institución que colabora. Y a mí me gustaría saber, ¿tienen ustedes algún tipo de fondo como NALEO para incentivar a los latinos a que se incorporen, ayudarlos al proceso? Sí, nosotros hacemos talleres de educación para la protección del voto y también trabajamos arduamente para proveer talleres de naturalización completamente gratis, en el cual nosotros ahora mismo por la pandemia lo hacemos virtual, pero también lo hacemos en persona. Y puede llamar a nuestra línea abierta al 888-839-8682 para que puedan contactarnos y pueden buscar la ciudadanía. Las personas que son residentes, que quieren hacerse ciudadanos, pueden hacerlo a través de los recursos y los servicios que nosotros ofrecemos completamente gratis para la asistencia a la aplicación de naturalización de ciudadanía. Me gustaría ahora que apareciera Fulvia, por favor. Fulvia, para que los tres interactuemos, porque le tengo una pregunta a ambos de manera simultánea. Ok, la pregunta para ambos es, ¿cuáles son las expectativas en torno a la propuesta que ya ustedes están promoviendo y que va a llegar a Albany o debe de estar allá, donde los asambleístas y senadores tendrán la responsabilidad de valorar su propuesta? Y desde el punto de vista de derechos civiles, ¿cómo ven las expectativas? Bueno, pensamos que los asambleístas y los senadores van a apoyar esta ley, o esperamos que apoyen la ley, porque sabemos el impacto de no tener protecciones al voto al nivel federal, el impacto que causa al no tener ninguna aseguración que cuando vayas a votar vas a tener los recursos o vayas a tener alguien que te pueda asistir en tu idioma de preferencia. Entonces, pensamos o esperamos que el apoyo exista al nivel de la legislatura para que se pueda pasar esta ley, para que haya más protecciones en el estado de Nueva York que existen al nivel federal. Pues siempre pensamos que el nivel federal es el piso y queremos llegar más alto que eso, ¿verdad? Queremos que la ley aquí proteja a todo el mundo a poder acceder al voto. Eso es lo que esperamos. Sabemos que la ley va a ocurrir en las próximas 3 o 4 semanas mientras se explica un poco más de qué vamos a hacer y sabemos que hay que votar de aquí al 1 de abril para la ley. Entonces, ojalá que sí entiendan la importancia que todo el mundo tenga acceso al voto y sí apoyen la ley para que pueda pasar. Fulvio Vargas, yo quiero despedirle a usted, que no se me vaya, Orlando, y agradecido estoy de haber conversado con usted, un especialista en derechos civiles de la organización Latino Youth. Así que, Fulvia, de mi parte, encantadísimo haber hecho el contacto de manera virtual con usted. Gracias, Manuel, que tengas un buen día. Ok, bueno, Orlando, quiero verte a ti, Orlando, ahora. Ok, Orlando, las expectativas en torno al proyecto que ustedes están haciendo como NALEO, ¿cómo ven ustedes? ¿Piensan que va a pasar y que esto va a fortalecer todo el proceso para que la gente pueda votar con mayor seguridad?
Sí, sí, estamos confiados de que va a pasar. Necesitamos como nosotros decimos en buen dominicano, un empujoncito en la Asamblea Estatal para que, bueno, las comunidades se activen y entiendan la importancia de esta legislación a nivel estatal y así Nueva York sea un ejemplo a seguir para los otros estados y que pasen esta reforma de derecho al voto. John Lewis en el estado y así puedan llamar a sus representantes en la asamblea donde esperamos, donde es que necesitamos un poquito más un poquito más de presión, porque ya de acuerdo a lo que sabemos, en el Senado se entiende que tienen los votos necesarios para que pase en la Cámara Alta. Bueno, Orlando, quiero agradecer que haya participado en el programa Entre Líderes y que ya sus seguidores, la gente que nos ve cada día, conoce de este importante proyecto de ley para proteger el voto. Quiero agradecerte, de verdad que sí, en nombre del programa Interlíderes y la gente de Naleo siempre trabajando, preocupado por ser más en favor de los latinos. Así que muchísimas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias a ustedes por tener al Fondo Educativo Naleo en su programa. Mis amigos, qué bueno, ustedes ya han escuchado dos expertos, dos trabajadores en favor del empoderamiento de la comunidad latina, Fulvia Vargas y Orlando Ovalle. A ustedes no se muevan porque nosotros continuamos con mucho más del contenido de Entre Líderes, que es el líder de las noches. No se muevan.